Secretaria, si hubiere cuenta, por favor. Sí, presidente. El diputado don Boris Barrera será reemplazado por la diputada señorita Daniela Serrano en la sesión del día de hoy. Igualmente se ha dado cuenta de un mensaje, el presidente de la República da inicio a la tramitación del proyecto que introduce beneficios tributarios a la clase media compensados mediante la tributación que indica, reduce exenciones y modifica otras disposiciones. Confirmación de la asistencia del ministro de Educación, don Nicolás Cataldo, señala con lo mismo que le dijo usted, presidente, que tendrá que ausentarse en algún minuto al Senado, que están también en votación, y se va a quedar el subsecretario entonces aquí en la comisión, don Víctor Orellana. Igualmente llegó una carta del presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, don Pedro Guerra. Reitera la solicitud formulada por dicho cuerpo, que lo ha hecho 2 veces ya, presidente, colegiado el pasado mes de mayo, también lo hizo en junio, para ser recibido por la Comisión de Hacienda, en el marco de la remisión a la Comisión del informe anual del Consejo de Alta Dirección Pública sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública en el año 2024 y los desafíos, proyección futura del sistema, y particularmente respecto a la propuesta de reforma legal que ha formulado el Consejo a la luz de su experiencia en el ejercicio de su rol como garante del buen funcionamiento de esta política pública, en especial relevancia en el proceso de humanización del Estado. Sí, lo han mandado 2 veces dentro del plazo que ellos tienen para informar a la Comisión de Hacienda, y le quedamos de avisar cuando hubiese una ventana, pero las únicas que hemos tenido el día lunes ha sido para recibir al Servicio de Impuestos Internos, sí, etcétera, relación a este proyecto de ley. Bueno, pongámoslo con alguna próximo prioridad lunes. para el próximo lunes. ¿El sí. próximo lunes le parece? Ya. Y también una carta de señora Agustina Razzuri, que tiene 35 años, un investigador contra el endeudamiento educativo, y envía en su escrito muchas observaciones respecto al CAE y al FES, ambas. Los vamos a mandar por correo, presidente, por WhatsApp, porque es largo y que lo tengan ustedes mejor. O sea, yo creo que debe ser un insumo importante, pero ya para la tramitación de sala o la tramitación que corresponda en la próxima Cámara. Pero aquí, como empezamos ya a votar, la verdad es que no es posible. Sí vamos a recibir, bueno, el informe usted lo tiene para que se lo haga llegar a los colegas. Sí, se lo mandamos. También es importante para el conocimiento de esto previo a la sala, ¿eh? Es un informe de un ciudadano que tiene experiencia en el endeudamiento educativo, el CAE, y ahora hace observaciones respecto al FED. Tiene 35 años y al parecer es uno de ellos, entonces por eso hace la presentación. Eso es todo, presidente. Bien, sobre la cuenta, ¿alguna palabra de los colegas? No. En puntos varios, diputado Donoso. Presidente, se ha conocido las cifras de desempleo y la condición compleja que demuestran que claramente tenemos una crisis en el empleo, la cual no ha sido abordada por este gobierno. Y creemos que tenemos que saber, qué es lo que vamos a hacer ante esta situación. Tenemos una situación de empleo femenino que bordea el 10%, cifras de desempleo que son brutales, y por lo tanto me gustaría solicitarle a través suyo, presidente de la comisión, que citáramos al ministro de Hacienda, al ministro de Economía y al ministro del Trabajo para que expongan qué es lo que vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno para revertir esta situación, ya que de no hacer nada, no solamente será una crisis en el empleo, sino que también será una crisis social importante. Sí, estimado colega, tiene la palabra. Diputado Santana. No, yo estoy de acuerdo, señor presidente, con la solicitud que hace el diputado Donoso en orden a poder conversar acerca de este tema que se ha conocido en cifras que ha entregado el Instituto Nacional de Estadística respecto a los tan criticados 141.000 empleos en este periodo. Solamente, ¿perdón? Sí, pero hay que considerar algo que usted no mencionó en su... Les pido que no interrumpamos las intervenciones de cada uno de ustedes. Sí, y hay que considerar algo que no menciona el diputado Donoso por su intermedio, presidente, que es que de esos dentro de ese total de 141.000 empleos creados, está bien. Más de la mitad son empleos públicos que se perdieron. Es decir, hay más de 70.000, para ser bien claro,
hay más de 70.000 empleos públicos menos dentro de la cifra que usted da. Y por lo tanto, aquello que ustedes piden permanentemente desde la oposición, que es no hacer uso o abuso de los recursos públicos para la contratación de funcionarios públicos, parece que en el discurso del diputado Donoso, señor presidente, por su intermedio, lo esconde. Entonces, yo estoy abierto a que podamos dar un diálogo dentro de esta comisión respecto a las cifras que ha entregado el INE, pero que sea una conversación precisa y no antojadiza. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Santana, don Juan. Mire, sobre el punto, efectivamente yo comparto los juicios, más allá de lo que cada sector pueda pensar. A nosotros nos corresponde esto verlo desde lo político, por supuesto, pero también desde lo técnico. Así que me parece que frente a los debates que vamos a tener y previo a la discusión presupuestaria y previo al proyecto que acaba de ingresar nuevamente a esta Comisión de Hacienda, me parece que es importante que la Secretaría nos busque una prioridad para ver sobre este tema, colocarlo y debatirlo y discutirlo. Y ahí pondremos los temas, si es desde lo público, desde lo privado, en fin, pero creo que es importante que esta comisión asuma la discusión de la situación que se ha planteado acá. ¿Algún otro punto en varios? ¿No? Muy bien. Sí está acordado, está diputado Franz Sauermann. Presidente, que ayer yo dentro de lo que dije, dentro de lo que hablé, pedí, pero no quedó seguramente en acta, la solicitud del informe de finanzas públicas que expuso el gobierno la semana pasada en el Senado, que nosotros no hemos podido, o sea, nosotros lo vimos, pero no lo tenemos formalmente. Bien, sí, la Secretaría toma la nota para hacérselo llegar formalmente en las horas próximas. A ver, colegas, estamos citados hoy día para nuevamente continuar votando lo que tiene que ver con el FES. Hicimos en algún momento un paréntesis que era absolutamente necesario para oxigenar la discusión, abrirnos a actores que faltaban por poner su apreciación fundamentalmente lo que tiene que ver nuevamente con el CRUCH, lo que tiene que ver con el Consejo Fiscal Autónomo. Y eso se cumplió y el acuerdo que fue sancionado por los aquí presentes señala de que a partir de hoy día se retoma la votación y mañana sería hasta total despacho. Ahora, hay artículos, los transitorios fundamentalmente, que no son pocos, que en la Comisión Especializada de Educación se hicieron, efectivamente, se refundieron, o sea, se juntaron y en bloque, y fueron sancionados en bloque. Yo voy a dejarme llevar con la velocidad que ustedes quieran imprimirle a este debate. Mañana podemos terminar a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana. La verdad es que está toda la disponibilidad, pero la idea es poder cumplir y votar mañana hasta total despacho, lo que había particularmente comprometido, y es así como lo vamos a cumplir. Entonces, solo los invito cordialmente a que busquemos la manera de entrar a la profundidad del debate, pero también a tratar de ser justos con los tiempos y de esta manera intentar avanzar en un proyecto que yo entiendo que, dada la urgencia, estaría para la semana siguiente en la sala para debatirse. Diputado Mellado. Presidente, una consulta a la Secretaría. ¿Se le enviaron las respuestas del director de presupuesto ayer al Consejo Fiscal Autónomo para que emita el informe definitivo de esto? Porque el análisis fue preliminar y esperamos que se le haga llegar con rapidez para que el Consejo Fiscal Autónomo entregue el análisis definitivo del proyecto del FES, presidente. Se ha pedido, presidente, pero no lo tenemos todavía. No. Sí, dilo tú, Carlos. A ver, ¿cómo así? Sí. Sí. Presidente, por su intermedio, a lo que se refiere, el acta se la vamos a mandar una vez que la tengamos completada, la sesión de ayer. Porque una cosa es la presentación y otra cosa es lo que se mencionó durante la sesión. Vamos a mandar juntos las dos cosas una vez que esté terminada el acta. Bien, ahora, aún así, yo no tengo duda que el Consejo Fiscal Autónomo debe tener toda la información y tuvo que haber seguido absolutamente el debate en el día de ayer y la presentación. Por lo tanto, no me asiste la duda. Claro, en el Senado van a responder. Pero en fin, la Secretaría va a hacer entonces, en el transcurso del día, el envío, aun cuando aquí se nos señala desde Hacienda incluso de que el Consejo Fiscal está conteste de el debate que hubo ayer y por lo tanto ya deben estar preparando los descargos, las respuestas y todo lo que esperamos para el debate. De sala también puede ser perfectamente, así es que
Vamos a ver qué pasa. Bien, colegas, vamos entonces a partir. Secretario, usted nos va a orientar de la manera más eficiente en que podemos empezar a retomar la votación que ya se había comenzado hace un par de semanas atrás. Sí, presidente, en la última sesión estuvieron discutiendo hasta el artículo 8 sin que se llegara a votar. Por lo tanto, del 1 al 7 ya están absolutamente sancionados. Ya. Y el 8 hubo un principio de debate, y si ustedes recuerdan, el artículo 8 se refiere a los requisitos personales para acceder al financiamiento, donde se establece 4 requisitos a las personas para acceder al instrumento. Gracias. Ese sería, y no sé si van a tomar algún acuerdo. con los En el artículos. comparado está el número 10, página 10 del comparado. Sí. Estimado colega Donoso. Presidente, por su intermedio, al Ejecutivo, que quedó a analizar la situación de los extranjeros con residencia temporal, parte de sus requisitos, porque los extranjeros con residencia temporal tienen una residencia por 2 años y el periodo de estudio mayor y el periodo de pago son 20 años. Entonces, ¿acaso presentaron alguna indicación con respecto a aquello? ¿Ministro o subsecretario? Perdón, un paréntesis. El ministro nos señaló de que debe en algún momento ausentarse, va a ser obviamente asistido por el subsecretario, debe estar en el Senado, ¿no? Así es que en votaciones en el Senado. ¿Ah? Subsecretario, le escuchamos la consulta que hace el diputado Donoso. Bueno, el debate respecto al artículo 8 refiere a los requisitos de las personas para ser beneficiarias del FES. Y en este artículo fundamentalmente se colocan requisitos que son similares a los que están en la gratuidad, naturalmente no en su carácter socioeconómico. Yo los voy a enumerar de manera, digamos, muy rápida, pero el que es ser chileno, ser chilena, hay una serie de esas características. Luego contar con matrícula en un programa de matrícula de estudiante regular, en un programa determinado bajo modalidad presencial o bajo modalidad semipresencial, no poseer un título técnico de nivel superior, un grado de licenciatura terminal o un título profesional reconocido o revalidado en Chile que haya sido financiado total o parcialmente por gratuidad o en instrumentos de financiamiento regulado por la presente ley. No obstante, hay una política para favorecer la continuidad de estudio entre el sector técnico, profesional y universitario que se establece luego en el siguiente inciso de ese numeral. Luego, no haber incurrido en deserción o eliminación académica en los términos definidos en el artículo 15 de esta ley para establecer el mecanismo del cambio de carrera. Está el tema de que los estudiantes beneficiarios de algunos de los programas de beca arancel contemplados en la ley de presupuesto del año respectivo podrán acogerse al instrumento combinando, y eso va a requerir la reorganización de las becas, como se ha planteado ya en otras oportunidades. Y está el tema de las personas que hayan excedido el tiempo de duración de sus carreras, que sean beneficiarias de la gratuidad, podrán acceder a financiamiento FES, digamos, de determinada manera como establece la ley. Y el debate consistía en el artículo 8 relativo, o sea, en el requisito número 1, donde establecemos que las exigencias de ser chilena o chileno, extranjera o extranjero con residencia definitiva en el país, o extranjera o extranjero con residencia temporal que haya cursado la enseñanza media completa en Chile, se considerará que no cumplen este último requisito aquellas y aquellos estudiantes cuya educación media realizada en el extranjero haya sido reconocida por el Ministerio de Educación. Primero, decir que ese es un criterio que es el mismo que se estableció para la política de gratuidad, que las personas que estudien en la enseñanza media en Chile se considera la enseñanza media físicamente en el país, es decir, no se trata de personas que a lo mejor dieron exámenes libres o que se les, entre comillas, convalidó. Y ese es el universo de personas que estamos considerando. Surgió un debate a propósito, que me parece importante relevarlo también, a propósito de este artículo, que me parece es el meollo de la discusión, que tiene que ver con cómo entonces, en caso de que tengan estos los requisitos, el fisco puede asegurarse que existe un mecanismo adecuado de cobranza para las personas que en algún momento estén en el extranjero. Supongamos que usted estudia en Chile, siendo incluso extranjero también chileno, digamos, pero estudia con FES. El FES tiene un mecanismo de recaudación a través de la estructura tributaria y luego usted sale del país.
Nosotros para ello estamos en estudio de una modificación al texto que implique un reforzamiento de la ley dentro de las posibilidades que nos da la legislación, que reconoce la experiencia de otros instrumentos que se han establecido de esta manera. No va en este artículo, va en el artículo 19, que es posterior, que refiere a la situación tenemos algo de tiempo en la discusión, pero que básicamente, lo adelanto ahora porque surgió en el debate, tiene que ver con dos cosas. Primero, que las personas al salir del país dejen en Chile una persona con la cual pueda ser notificada, es decir, en caso de que haya incumplimiento de la obligación de pago, existe una persona que ellos tengan que notificar acá. Y luego, en caso de que, que puedan declarar la renta que perciben en el extranjero a través de un mecanismo de una plataforma, y en caso de que no se presenten los cobros, entre comillas, perderían la contingencia al ingreso de la política y tendrían que reacomodar el máximo posible, que serían 3,5 veces el monto del arancel regulado que se estableció, en cantidad de cuotas que sean las restantes, que son las que les restan hasta finalizar el compromiso del periodo de pago. Es decir, de alguna manera hay una suerte de encarecimiento de su obligación de retribución en caso de que no lo cumplan estando en el extranjero. Estos son instrumentos que se han utilizado en otros mecanismos, por ejemplo, es el que está teniendo presente el Fondo Solidario, y que pensamos que puede, dentro del marco de la ley, fortalecer esto. Hemos trabajado junto al servicio a la Cancillería, y cuando lleguemos vamos a discutir esto cuando nos aproximemos al artículo 19, que es donde pensamos introducir esta modificación. ¿Responde su pregunta, diputado Donoso? Tiene la palabra. O sea, la verdad que no, y me deja con más dudas, porque no nos responde si acepta en el fondo dejar solamente a los extranjeros con residencia definitiva como beneficiarios de la beca. Propone una vía de solución para las personas que salgan de Chile. Recordemos que hoy día hay 30.000 alumnos en el sistema que son extranjeros. Y que la vía de la sanción sería un 3,5, o sea, se entendería en el máximo del retorno durante los años que él no se encuentre y no declare. Pues bien, ¿cómo cobramos? Porque la gran genialidad de este sistema es que vamos a cobrar a través del sistema tributario. Y de alguien que no tributó, que no tenemos sus rentas, que no tenemos... O sea, lo que estamos diciendo es que no somos capaces de cobrar como Estado y que ahora al que salga le vamos a cobrar igual como le cobramos el sistema que no hemos cobrado. Entonces, o nos aclara ese punto o la verdad que estamos... quedamos con más dudas. Gracias, diputado Donoso. Diputada Camila Rojas. Sí, presidente, lo primero que quiero decir es que me llegó una carta con casos de estudiantes que le voy a remitir a la comisión, o más adelante voy a evaluar si es necesario tratarlo aquí mismo, pero quiero ir a la parte más técnica. Lo primero es que esta norma, tal como se ha señalado, aplica en la gratuidad, pero también aplica en el CAE, respecto de estudiantes con residencia definitiva y quienes tienen temporal, pero que hayan estudiado 4 años en Chile. Luego de eso, y respecto del punto que a mí me parece legítimo preguntarse cómo cobramos, que es lo que decía el diputado Donoso, igual es importante decir que un chileno también podría irse y que alguien con residencia definitiva también podría irse de Chile y que alguien que tiene residencia temporal con 4 años habiendo estudiado en Chile también puede irse de Chile. Entonces, nuestro problema de la cobranza cuando alguien sale del país no es referido a los extranjeros que tengan residencia temporal y que hayan estudiado 4 años en Chile. Es un problema más grande. Entonces, yo como creo y considero que es legítimo preguntarse el cómo cobramos, de todas formas pienso al menos la discusión en 2 partes. La primera, que es que nuestro sistema tenga coherencia y por lo tanto la norma se mantenga tal cual la ha presentado el Ejecutivo, que es lo que ha regido respecto del sistema de financiamiento que ya tenemos, que es que quienes hayan estudiado 4 años en Chile, la enseñanza media, puedan optar, pese a que tengan la residencia temporal, que pasa en la mayoría de los casos respecto a los estudiantes venezolanos, porque hoy día tienen un problema para poder sacar su residencia definitiva, y eso en un caso, o sea, que mantengamos la normativa tal cual. Y el cómo cobramos no lo acotemos solamente a los estudiantes extranjeros que tienen residencia temporal, porque es un problema que también aplica para los nacionales y que también aplica para quienes tienen la residencia definitiva. Entonces, yo solicito que lo votemos tal cual
Y por supuesto que si alguien considera que esa norma no corresponde por un tema de fondo y también lo quiere cambiar en la gratuidad y también como que quiere hacer un cambio más general, es legítimo, pero para el proyecto en específico la norma como está planteada está coherente con lo que tenemos en el sistema de educación superior y el cómo cobramos viene en un artículo posterior en donde efectivamente tenemos que pensar bien cómo eso se complementa. Eso, presidente. Gracias, diputada Camila Rojas. Diputado von Müllenberg. Gracias, presidente. Eso es el mismo punto que estamos discutiendo. Mi pregunta es si efectivamente hay un porcentaje, sea de nacionales, chilenos o extranjeros. Si eso está recogido por su intermedio, no sé si la directora de presupuesto o el ministro, en el informe financiero, porque es un porcentaje, digamos, de personas que pudieran no pagar. Y si es así, si eso está contemplado dentro del informe financiero de morosos, digamos, o hay gente que no van a tener un recupero de esos recursos. Gracias. Gracias, diputado von Müllenberg. ¿Una otra palabra solicitada? Diputado Romero. Presidente, a ver, me llama un poco la atención que se use como ejemplo el CAE, digamos, como el sistema actual de financiamiento en circunstancias que es el peor de todos los mundos. ¿Ah? Es una cosa espantosa. Entonces yo no sé si ese sea como un elemento de referencia que se pueda utilizar. Lo que sí, claramente, en cualquier caso, un nacional, un residente definitivo, un residente temporal se pueden ir de Chile. El tema son las probabilidades. Y un residente temporal, evidentemente, que él va menos a Chile, él quiere quedarse. Y dado que también este sistema de financiamiento de todas maneras tiene ciertas dudas en cuanto a su recaudación, claro, es lógico que uno trate de tomar ciertos resguardos y por eso circunscribirlo a los nacionales y circunscribirlo a la residencia definitiva, creo yo que tiene mayores posibilidades de que las personas permanezcan y tengan un vínculo de trabajo y generen ingresos en Chile. Ese yo creo que es para nosotros por lo menos un elemento de preocupación. Sí, eso gracias. presenta. Sí, diputado Mellado. Sí, un detalle. ¿Estará esto en el informe financiero sensibilizado? Que efectivamente cuántos de ellos van a estar fuera, si efectivamente están ¿Qué es lo y que no van a pregunta pagar? el Porque, diputado von Müllenberg? sí, porque, claro, pero lo que pasa es que acá, a diferencia de lo que decía el subsecretario con el tema de la gratuidad no tiene nada que devolver. Entonces, no hay problema en que puedan estudiar gente que no está, ¿cierto?, erradicada definitivamente. Pero si tienen que devolver, yo creo que el tema es otro. El subsecretario lo que señala es que esto está recogido en el 19, ¿no? Por lo tanto, sería interesante saber la indicación que la hagan llegar en el fondo, claro, para que podamos verlo, porque no nos estamos respondiendo, es decir, no se está satisfaciendo las consultas que aquí se han hecho. Me pidió el ministro y luego el subsecretario. ¿Sí? Subsecretario y luego el ministro. Bueno, que le propongo que nosotros le hagamos llegar la indicación. La indicación intenta, porque claro, acá hay dos discusiones, una de materia de fondo, como se señaló, presidente, por su intermedio, relativo a las personas que no tienen residencia permanente. ¿Se tiene la indicación ahí? Sí, la tenemos. Es que por último, para verla, solo para escucharla, para analizarla, obviamente no lo vamos a sancionar, no está presentada la indicación. Pero déjeme dirigir a mí la votación, diputado Mellado. Cuando requiera ayuda se la voy a pedir a usted el primero. El primero. Es una indicación que introduce un artículo nuevo, que introduce un artículo, pero que por el orden correlativo del avance de los capítulos la podemos dejar en entrega a la presidencia de la Secretaría para que se examine, por mientras sigamos avanzando en los demás artículos. Es una propuesta de indicación. No, sí está bien. Si vamos a seguir votando, tal cual lo estamos haciendo, pero es importante que hagan llegar esta indicación para tenerla por lo menos analizada, porque no está respondida la consulta que aquí se le hizo con el artículo 8. Es decir, lo que se respondió no satisface a nadie y por lo tanto usted dice que, bueno, a la diputada Rojas, y usted señala de que esto se resuelve en el 19, que es una indicación que no la tenemos a mano para poder analizarla. Ministro. Gracias, presidente. Sí. A ver, creo que es importante ubicar bien la discusión que estamos teniendo para no equivocarnos y tener bien a la vista cuáles son los componentes. A ver, primero,
Las políticas en general de acceso a beneficios establecen cuáles son las condiciones. Acá no estamos innovando en las condiciones preexistentes, no solamente respecto al CAE, sino que a cualquier otro beneficio estudiantil, incluyendo la gratuidad. Es decir, lo que está en el proyecto original es exactamente lo mismo que dice respecto a cualquier otro instrumento anterior, digamos. Ahora, se plantea el tema de cómo se recuperan esos recursos, lo conversamos la última semana en que tuvimos la discusión legislativa, hemos explorado alternativas, se trabajó con Cancillería, se llega a una redacción, una propuesta de indicación, que es la que hacía referencia el subsecretario. Esta no se ha presentado por parte del Ejecutivo, consideramos que no es inadmisible necesariamente, por eso queremos discutirla para que efectivamente se considere a lo mejor incluso la presentación de parte de los parlamentarios, o la podemos incorporar también durante la discusión, pero es para tener a la vista cómo estamos visualizando esto, que no es un problema sencillo, porque efectivamente las personas están en el extranjero, estamos hablando del caso hipotético. Sean connacionales, extranjeros, lo que sea. Exactamente, y ahí es relevante hacer esa precisión, porque no es un problema que sea solo para aquellos que son extranjeros, con residencia temporal o en la condición que estén, es para cualquiera que se vaya fuera de Chile. Y acá es importante que los extranjeros, en el caso con residencia temporal, primero se requiere que hayan estudiado la enseñanza media completa en Chile. No que hayan convalidado sus estudios en Chile, no es que hayan terminado la enseñanza media en Chile o exámenes libres, sino que se requiere ese primer requisito y es haber hecho la enseñanza media en Chile completa. O sea, a lo menos ya llevan 4 años en el país antes de entrar a la universidad o de haber podido acceder a la universidad. Entonces, efectivamente, a nuestro juicio, esto tiene varias variables. Tenemos una propuesta, como decía, de redacción, la podemos leer para ver qué es lo que estamos proponiendo nosotros en el artículo 19 nuevo que estaríamos creando o que se estaría proponiendo crear. Pero también es conveniente tener a la vista de que excluir a un segmento relevante de personas de un mecanismo de financiamiento que le permitiría acceder a la educación superior es también generarnos externalidades negativas como país que yo creo que son indeseables, ¿no? Lo hemos dicho anteriormente, lo conversamos también la vez anterior. No sé qué tan conveniente sea impedir que estas personas puedan acceder a la educación superior con mecanismos de financiamiento, considerando cuáles son las alternativas que les quedan entonces para su desarrollo futuro. Por lo tanto, y considerando que lo que estamos planteando originalmente en el proyecto es exactamente lo mismo que existe hasta ahora para cualquier acceso a beneficio estudiantil, incluyendo gratuidad. Segundo, que estamos generando una propuesta de artículo 19 nuevo que busca de alguna manera abordar este problema con la dificultad que esto supone, no solamente para los extranjeros, sino también para toda persona que se vaya a vivir fuera del país, y que además el excluirlos tiene efectos negativos en otras áreas que son también relevantes, como por ejemplo la seguridad y otros más, es que nosotros creemos que sería conveniente avanzar en el artículo 8 y al mismo tiempo discutir sobre el artículo 19 nuevo. Yo no sé si, directora, es posible responder al diputado Mellado y al diputado von Mühlenberg con respecto a si esto está dentro de la simulación, lo que estamos efectivamente acá discutiendo. Sí, con respecto a esa pregunta, en la simulación no está esta causal específica de suspensión de pago. Hay una generalidad de ocasiones donde se puede suspender el pago, tal como se supone en el proyecto de ley, que efectivamente deja incluso suspender el pago durante un tiempo. Entonces, no está en la causal específica o el supuesto específico, pero sí, en términos generales, se supone que no todas las personas pagan todo el tiempo que está vigente su contribución, que, por ejemplo, pueden dejar de pagar por otros motivos tipo cesantía, principalmente por cesantía, por muerte o por otras razones, pero en el fondo no está este supuesto en específico. Yo creo que ahí, y junto con la redacción que revisemos con Mineduc, va a ser importante que efectivamente en un caso así, por ejemplo, no se pudiese descontar el periodo de gracia o etcétera, que sí tiene el proyecto. Gracias, directora. Estimado colega Cifuentes, don Ricardo. Gracias, presidente. Este es un temazo porque puede afectar la sostenibilidad, ¿no? Pero la pregunta es si ustedes han calculado un porcentaje de pérdida o no pago, digamos, y dentro de ese no pago, ¿qué incidencia tiene esta fuga, ¿no? Y además, eso en primer lugar, si lo han calculado y lo han sensibilizado, ¿de qué porcentaje estamos hablando para el flujo, digamos?
Y lo segundo es por qué no pensar en un seguro para este tipo de casos, digamos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cifuentes. Mire, al escuchar el debate, cualquier indicación en este sentido que haga que se recuperen fondos públicos es admisible. Por lo tanto, yo creo que avancemos en el numeral octavo y aquí se abre un espacio perfectamente para poder tener indicaciones que, dado que lo que hace es recuperar dinero y no dar un gasto, por el contrario, serían admisibles, y esto yo creo que lo que va a hacer es enriquecer mucho más el debate en este artículo, que es un artículo complejo, como aquí se ha señalado. Así es que, secretaria, vamos a poner en... Perdón, para que se la responda la directora, tiene razón. Sí, en el mismo sentido que explicamos recién, que dentro de los flujos de recupero o próximos ingresos que tiene el sistema, está considerado que por distintas razones las personas en un año no paguen en particular, pero no está considerado que por esta razón en particular no paguen, sino que por otras razones que pueda haber con el mercado laboral o por que las personas, por ejemplo, mueran, que también ahí se extingue. Entonces, hay una parte de ingresos que se deja de recibir para un año en concreto, pero no por esta particularidad. Sí, ¿de qué porcentaje estamos hablando, presidente? Tendría que calcularlo en el sentido que, tal como lo explicamos ayer, no se toma un porcentaje fijo de esas personas, sino que es una distribución según las trayectorias laborales de las personas. Entonces, tendríamos, dentro de los datos que entregamos ayer, si lo podemos responder en un par de minutos más para revisar los datos, pero efectivamente lo que tenemos es cuántas personas de las personas que tendrían que estar en la etapa de pago, cuántas personas efectivamente en ese momento de etapa de pago no pagan, ya sea por temas por los distintos temas que pueden no estar pagando, pero eso de nuevo es una distribución y no es un porcentaje fijo. Gracias, Javiera. Diputada Gael Llomas. Presidente, una propuesta para poder en el fondo abordar estos temas y avanzar. Le propongo dejar pendiente el 8 con el 19. Cuando lleguemos al 19 podemos volver al 8 y así zanjar la discusión y por lo tanto que avancemos ahora al artículo 9. Eso, presidente. Bien, gracias, diputada Galloman. Directora. Sí, en términos generales y de promedio, es aproximadamente el 25% de las personas, por alguna razón, podría no estar contribuyendo al FES cuando en realidad tendría que estar contribuyendo al FES. Sí, el diputado Franz Sauermann. Presidente, preguntarle a la directora por su intermedio, ¿ese porcentaje, directora, está considerado en el informe financiero como una pérdida, como una merma, como un incobrable? ¿Cómo se va a catalogar dentro de contablemente, digamos? Directora. Eso está categorizado como un ingreso que se deja de percibir dentro del flujo esperado para el año. Entonces, en la práctica es como si tuviéramos un menor ingreso ese año, pero como es una situación no permanente, eventualmente esa persona podría empezar a contribuir al año siguiente. Entonces no es una pérdida permanente del sistema, sino que más bien lo que hace el modelo es simular trayectorias. Entonces la situación en el tiempo T, en el año 1, puede no ser igual a la situación en el año T más 1, o sea, en el año siguiente. Y eso es lo que hace Yo creo que es al revés. Al ser personas que se van del país, más pasa a ser una deuda permanente que transitoria. Sí, por eso creo que en el articulado o sea, en la propuesta de indicación que hagamos con el Ministerio de Educación, es importante que esto no sea considerado, como el proyecto de ley considera etapas donde las personas por distintas razones pueden no pagar, como por ejemplo estar cesante, esto no debería ser considerado dentro de esas causales por las cuales las personas tienen algún periodo de gracia, sino que efectivamente tendría que ser una acción más coercitiva para que las personas de alguna manera estén obligadas a pagar o se tenga algún otro mecanismo, y eso es lo que tenemos que presentar con el Ministerio de Educación para la indicación. Ricardo, porque efectivamente es una hipótesis que quizás no está abarcada en la generalidad que tenemos de norma actualmente. Diputado Cifuentes. Don Ricardo. Gracias, presidente. Para entender bien,
lo que ha dicho la directora es que vamos a tener una tasa en torno al 25% de no pago, ¿no es cierto? Ahora, esa tasa es permanente porque hay unos que ingresan, es decir, vuelven, ¿no es cierto?, a pagar, pero hay otros que dejan de pagar. Entonces, la reposición de la tasa es también pareja y estamos hablando entonces de un 25% total de los ingresos al final de los 10 años. ¿Eso es así? Gracias, diputado Cifuentes. Diputado, vamos cerrando, sí, diputado Donoso, porque vamos a acoger la propuesta que ha hecho nuestra colega Gael Llomas. Diputado Donoso. O sea, creo que lo que revela, o sea, aquí ya tenemos dos propuestas de indicación de un proyecto que es la segunda comisión por la que pasa. Tenemos un problema. O sea, no, aquí vemos más improvisación que un proyecto consolidado. Porque plantear un 25% de no pago en un sistema que promete ser bueno para cobrar, pero recordemos que ¿para qué es bueno para cobrar impuesto interno? Es para cobrar a empresas en general. Personas naturales tienen más dificultad. Tesorería. Entonces, aquí vamos a tener problemas. Aquí estamos cobrando a muchas personas naturales que muchas veces ocultan sus ingresos. Tanto así como el cálculo del 25% y no estaba sancionado el ocultar los ingresos, porque esa persona iba a pasar por cesante, por alguien que no tuvo ingresos, cobramos por año hasta un monto X. Por lo tanto, si al año siguiente tengo ingresos, vamos a tener un problema. Entonces, me gustaría que le pusiéramos más pausa a esta discusión, porque no puede ser que cada tema vaya apareciendo una nueva indicación y nuevas brechas que uno dice, bueno, ¿qué estamos discutiendo? Gracias, diputado Donoso. Mire, yo no conozco a nadie, y si ustedes conocen a alguien, preséntemelo, que pueda cambiar una coma de lo que ha pasado. O sea, lo que pasó en las comisiones anteriores, efectivamente no es algo que a nosotros debiera regirnos en esta comisión. Esta comisión se encarga, ¿no es cierto?, de la especialización en el orden económico, que es lo que estamos debatiendo en profundidad. Dadas las dudas, y yo también las tengo, sinceramente, y quiero que se resuelvan, por supuesto, es que voy a acoger la sugerencia que me hace la colega Gael Llomas, es decir, dejar a la espera el artículo 8º y el 19. Ustedes van a hacer llegar la correspondiente indicación. En el intertanto, los colegas tienen el espacio y el tiempo para poder colocar indicaciones que debieran ser admisibles dado el tenor de las mismas. Y vamos a pasar al artículo 9 para continuar con el debate que a mí me parece que ha sido profundo, interesante y que va mejorando lo que ya se trató en nuestra comisión. Aquí la idea es perfeccionarlo. Presidente, ¿ya? Por favor, usted. Ya, presidente, entonces el artículo 9 se refiere a los requisitos personales para acceder a financiamiento y específicamente establece 4 requisitos a las personas para acceder. Señala el proceso de postulación y renovación anual del beneficio. Requisitos personales para acceder al instrumento. Sí, sobre este artículo, ¿alguna palabra? ¿Ejecutivo no? Ya, las indicaciones entonces. ¿Y las indicaciones? Ya. El Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones a este artículo 9. Ustedes lo tienen en la página 13. En la página 13. Bueno, la primera se refiere a la cambia no más que los efectos por la expresión efectos y por la expresión efecto porque le pone una coma y es una cuestión meramente formal, ¿no es verdad? La letra B lo que hace es lo siguiente. Agrega una frase de siguiente tenor. ¿Sabe que lo tengo que leer porque si no, no se entiende? Lo leo mejor, ¿sí? Ya. Quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo precedente y deseen ser beneficiarios del instrumento de financiamiento deberán inscribirse mediante la plataforma electrónica habilitada para estos efectos, suscribir una declaración que exprese su voluntad de someterse a las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento e indicar el porcentaje de financiamiento que desea solicitar, optando por el 50, 75 o 100% del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula. Derechos básicos
de matrícula. Yo lo leí con D, pero no está, pero es de matrícula. La persona beneficiaria deberá renovar anualmente el beneficio por un porcentaje igual o menor al que optó el primer año. Excepcionalmente, podrá solicitar un aumento del porcentaje de financiamiento ante un cambio de sus condiciones socioeconómicas de acuerdo al procedimiento y condiciones que se establezca en el reglamento. Esa es la indicación del Ejecutivo. Gracias, secretaria. No sé si el Ejecutivo quiere la palabra. Ministro. Gracias, presidenta. Efectivamente, esta es la indicación que de alguna manera materializa este requerimiento que hubo durante todo el debate de incorporar flexibilidad en el uso del instrumento, ¿no? Es decir, la posibilidad de que los estudiantes puedan acceder a un porcentaje parcial de uso de cobertura del FES y no estar obligados necesariamente a tomar completamente el instrumento. Esta es la indicación que busca asegurar aquello, permitiendo que los estudiantes puedan optar al 50, al 75 o al 100% del uso del instrumento y a su vez que para la renovación anual que deban ocurrir, los estudiantes puedan optar por el mismo porcentaje o menos, excepto cuando hay una condición socioeconómica que justifica que puedan crecer. Por ejemplo, si tomó 50%, luego la familia quedó por alguna situación en una situación socioeconómica peor, puedan optar a aumentar la cobertura toda vez que hubo un cambio socioeconómico. Eso es en síntesis, Presidenta. Perfecto, muchas gracias, ministro. Diputado Mellado. Sí, gracias, Presidente. Sí, ese es el punto que no estamos de acuerdo, porque la persona puede administrar un 50 y pedir el 75 después, porque el primer año a lo mejor tenía viento de cola en su familia y tuvieron recursos, digamos, ¿cierto? Pero mantienen la parte socioeconómica, tienen ahorrado esa plata para el primer año. Y el segundo piden un 75, y aquí no van a poder pedir 75 porque solo tiene que el beneficio cambiar por la situación socioeconómica, ¿ya? Y eso no necesariamente es demostrado de la manera en que pidieron plata prestada o hicieron cualquier cosa, digamos. Entonces, debe quedar abierto en que yo soy el que decido si pongo un 50 el primer año, pido el 75 el tercer año, el segundo año, el tercero puedo pedir el 100, pero aquí no lo dejas tú, lo coartan la posibilidad, la libertad de que año a año tú vayas decidiendo si efectivamente qué porcentaje tomas. Lo dejas siempre colocado como las condiciones socioeconómicas y más que a la libertad del estudiante de tomar el FES que quiere. Igual lo va a pagar en 20 años. Igual lo va a pagar en 20 años, pero déjale la libertad que sea libre de poder tomar cada año lo que él desee, no menos. Porque aquí está hablando, tomo 75, tengo para tomar 50 nomás. Pues no, puedo tomar el 100. Vamos a juntar las preguntas, diputado Donoso. Gracias. Para entender esta indicación es muy necesario saber que exista otra indicación de cómo cobramos. Porque ahí sabemos cómo se pide. Podemos pedir menos. La pregunta es, ¿cómo cobramos menos? Porque el sistema para cobrar estaba bastante simple, ahora hay que complejizarlo. Es decir, ¿sabe qué? La persona puede pagar por el año 1 un porcentaje tanto de sus ingresos, un porcentaje 2 por tanto de ingresos. Va a ir cambiando año a año, ya no es un todo que lo paga en 20 años, sino que va a tener un guarismo distinto por cada año de su carrera y por lo tanto cómo lo cobramos durante estos 20 años siguientes. Y esa indicación es la más compleja y que me gustaría conocer bien los detalles. ¿Ah? Porque si no, en el fondo le vamos a decir, usted pida menos, pero le vamos a cobrar más. ¿Ah? Sí. Gracias, diputado Donoso. No sé si ministro, subsecretario, directora, ¿hay más consultas? ¿No? ¿No hay más consultas? Para responder entonces el subsecretario, ¿no? Respecto a la última, por su intermedio, presidente, a la última pregunta del diputado, que el uso flexible del instrumento luego tiene efecto en el monto de la retribución, o sea, se mantiene constante la variable de tiempo, pero el monto se modula respecto a estos mismos guarismos, 50-75, respecto del 100% que hubiese correspondido. Eso está adelante en el proyecto, lo vamos a encontrar eso en las condiciones de la retribución de las personas. Y respecto a lo siguiente, lo que busca, la primera pregunta, lo que busca es que vamos a ponernos en las situaciones reales, del uso del instrumento previo que tenemos, que es el crédito con aval del Estado, que efectivamente permite ser usado en distinta proporción, ¿no? Y las personas lo que hacen es
pedirlo en una menor proporción, de tal manera que si las familias pueden hacer un esfuerzo, las personas queden con una obligación de retribución o pago menor. Ese es el sentido que tiene. El uso regulado de nuestro instrumento, o sea, el uso regulado de esta facultad, lo que busca es poder establecer las determinaciones que son sustanciales para este tipo de cambios, que las consideramos respecto a las condiciones socioeconómicas de las familias, que tienen que ver con sus posibilidades de pago. Y lo que hace la ley es establecer que hay un procedimiento y condiciones que establecen aquello en el reglamento, puesto que el cambio de situaciones socioeconómicas puede ser evidentemente amplio, o sea, es una definición relativamente amplia. El hecho de que esto no quede condicionado a un procedimiento podría dejar abierta la puerta a un comportamiento de naturaleza estratégica que pueda tanto alterar el comportamiento, digamos, global del instrumento como el de las propias trayectorias académicas. Y eso podría ser digamos, podría dificultar el funcionamiento adecuado del instrumento, en términos de que, contrario al objetivo que tiene, que es en virtud digamos, que se favorezcan trayectorias adecuadas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo lo solicité en determinado monto, pero tengo un atraso de naturaleza académica. Y justo el año que tuve un atraso de naturaleza académica, por esa razón, lo pido al 100%. Entonces ahí lo que uno podría decir está subvencionando un comportamiento de esta naturaleza, toda vez que el fisco está obligado, en el caso de las personas que no tienen necrotía, que tienen FES, a una participación de este año adicional, por ejemplo, y podrían haber otros casos de uso estratégico. Eso. A mí Diputado Mellado. Entonces, me encuentra toda la razón el subsecretario, porque si efectivamente yo pido el 100 el primer año y me quedo con un solo ramo, porque me eché 4 de los 5, quedo con un solo ramo el otro año, yo puedo rebajar a un menor valor, porque me lo permite la ley. Usted me lo está permitiendo en la ley. Yo lo digo al revés. Yo digo que efectivamente me permitan subir o manejar dentro de mi carrera los niveles de FES, ¿cierto? En que corresponde, producto de condiciones externas, ¿cierto?, que yo tengo en la familia o de trabajo. Puede ser que el primer año yo estoy trabajando, ¿cierto?, y puedo pagar. Y el segundo año no voy a estar trabajando, digamos, en el tercer año. Entonces, el tema es que si yo entiendo bien lo que el subsecretario decía, era que si queda con menos carga académica, ¿cierto?, entonces el flujo va a ser menor. Obviamente voy a pedir menos, porque tenía 100 y voy a pedir 50 bien, porque tengo carga una, ¿no? Antes de subsecretario, si lo hubieran seguido la palabra, colega diputada Camila Rojas. Sí. ¿Y después cómo vamos a sensibilizar eso, presidente? Mire, yo creo que tenemos una diferencia política sobre el punto. Porque algunos, por supuesto que sí, porque algunos creemos que lo mejor para darle certeza al sistema es que solo ante un cambio socioeconómico puede existir un cambio respecto de, en este caso, el FES, pero eso también aplica para el Fondo Solidario actualmente. Entonces, a mí me parece que es lógico lo que está presentando el Ejecutivo respecto de que cuando existe un cambio socioeconómico puede haber un cambio respecto de cuánto se solicita del FES. Esa fue la conversación que tuvimos al comienzo y por lo cual el Ejecutivo de hecho se allanó a que existieran porcentajes diferenciados de solicitud. Entonces, ahora, si hay quienes consideran que no, que esto debería ser abierto y por lo tanto que ante cualquier situación que no necesariamente se refleje en la condición socioeconómica, los estudiantes pudieran variar ese porcentaje, yo lo encuentro legítimo, pero no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Entonces, yo creo que hay una diferencia política respecto de cómo creemos que hay que abordar el asunto. Y yo creo que ante eso lo que hay que hacer es votar. O tratar de encontrar mejores soluciones. Mira, a ver, yo entiendo, yo enseguida le doy la palabra a la subsecretaria. Si me permiten, colega, si me permiten. Yo entiendo que ambas visiones están, o ambas miradas,
corresponden, porque por un lado está la mirada de que si yo tengo una condición económica efectivamente y puedo pagar más o pagar menos, se me permita. Y está la otra condicionante que pone el subsecretario que tiene que ver con lo académico. Si yo, ¿no es cierto?, me echo 4 ramos y quedo con 1. Pero ambas son posiciones absolutamente que debieran permitir que el instrumento sea un instrumento más flexible. Es decir, que no tenga que ver, ¿no es cierto?, con una de las dos cosas que he mencionado, que van a ser las dos que se van a... Entonces, yo no sé si está dada o no esa simulación, como aquí se ha planteado, pero tiene que ser tanto hacia arriba o hacia abajo. Es decir, se van a dar estos dos componentes que hemos señalado. Subsecretario. Gracias, presidente. Lo que yo coloqué como ejemplo, que es uno, podrían haber más, pero era el proyecto permite que tú te cambies hacia abajo o hacia arriba. Lo que pasa es que en el caso de que lo hagas hacia arriba en el monto, tiene que haber una condición socioeconómica para evitar un comportamiento de naturaleza estratégica. Yo puse un ejemplo, pueden haber más, porque no hay que olvidar que se trata de un beneficio que trata de amoldarse a las características de las personas y por lo tanto que también involucra un grado, yo diría, de parte de la familia, de responsabilidad en cómo se asume porque hay recursos públicos. Entonces, supongamos, yo para clarificar por su intermedio, presidente, lo que mencionaba el diputado Mellado, el ejemplo que yo estoy señalando obedece a que en el caso de un año adicional, el fisco está obligado a transferir una parte de ese arancel. En el caso de que una persona tenga, por ejemplo, pedido el 50%, tiene un año adicional, ahí podría pedir el 100%, y por lo tanto, entre comillas, forzarnos a un costo, a un pago mayor fiscal por un año adicional que tiene que ver con un atraso académico, que no está en el espíritu del uso flexible del instrumento. El uso flexible del instrumento lo que busca es poder darle a las familias la posibilidad de compartir el costo de la educación de las personas de tal manera de que sus hijos, en el fondo, no tengan una obligación de pago equivalente al que se usaran un 100%. Ese es el espíritu. Cuando uno lo introdujera este mecanismo sin este proceso de regulación, podría cambiar el espíritu y el sentido que tiene, y esto lo voy a mencionar a propósito del proceso de diálogo ciudadano, que nos lo plantearon alcalde y también ciudadanos, en el sentido de que las familias pueden hacer un esfuerzo, y muchos papás de clase media nos decían, pucha, yo puedo hacer un esfuerzo para que mi hijo tenga menor obligación de retribución. Ese es el sentido. Y, por supuesto, esta indicación lo permite, establece un mecanismo en caso si cambian esas condiciones socioeconómicas, pero lo que intenta evitar es comportamientos de naturaleza estratégica. Bien, gracias, diputado Donoso, finalmente. Y luego vamos a entrar en votación de este artículo 9. Gracias, presidente. Quiero insistir en la pregunta original, porque para que esto sea útil, es esencial saber cómo lo transformamos en el cobro. Vamos a cobrar el 50% por el... O sea, esto es contingente a los ingresos futuros. Y el primer mecanismo de cobro era un porcentaje parejo durante todos los 20 años. Y que va a ir variando según los ingresos de la persona. Pero aquí tenemos varios números que vamos metiendo. Vamos metiendo el porcentaje del primer año, el del segundo año, el del tercer año. Vamos a hacer un promedio. Vamos a dividir en 5, en 6 el cobro. ¿Cómo transformamos esta variable, que la encuentro positiva, en algo que la persona, cuando tenga sus ingresos, efectivamente lo sienta como un beneficio y no se sienta que hizo un aporte hace 10 años atrás, pero que le están cobrando lo mismo que al vecino? Gracias, diputado Donoso. Diputado Cifuentes. Don Ricardo. Gracias, presidente. Hasta donde yo entiendo, como este es un crédito de mediano plazo, ¿no es cierto? Primero se cierra después de los 4 años y se empieza a aplicar un año después, y por tanto uno llega a tener la deuda total al 4.º año o al 5.º, dependiendo de cómo sea la evolución, ¿no es cierto? Pero se obtiene respecto del porcentaje de recursos que él solicitó en el año X, después en el año Y, en el Z y sucesivamente, y al final se suma nomás, se suma el porcentaje de acuerdo al arancel especificado. Entonces, creo que ahí no está el problema, porque la suma esa es fácil de obtener, digamos, y además, si es transparente el sistema, el mismo estudiante podría ir monitoreando su deuda, ¿no? Así debiese ser, supongo yo,
el sistema, ¿no? Lo importante es que quede claro, digamos, que al final la deuda consolidada, digamos, esa se va a proyectar a 20 años con una tasa determinada, ¿no es cierto?, dependiendo de las características socioeconómicas y de los ingresos contingentes. Muy bien explicado, diputado Cifuentes. Diputado Romero, luego subsecretario. Sí, presidente, es que a menos que yo me haya perdido algo, yo entiendo que esto no es un crédito. Eso es lo primero que quiero, que al menos me quedó claro en la discusión. Esto no es un crédito. Acá el Estado hace un pago y contra eso va a exigir una tasa, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tratamos de entender esto como si hubiera sido un crédito, que te hubieran prestado una cantidad de plata y tú la devuelves en cuotas, bueno, ahí tiene una explicación y por eso yo creo que el CAE efectivamente es fácil determinar con una tabla de desarrollo eso. Pero acá no hay una tabla de desarrollo, acá se va a cobrar una tasa, un impuesto, o algunos que decimos que impuesto, otros dicen que no, tampoco sabemos si es un activo financiero o es un pasivo, si está sobre la línea o bajo la línea, esto es bien desastroso. Pero en fin, dicho eso, ¿cómo van a calcular cuánto le van a cobrar de impuesto o de contribución o lo que quieran ponerle? Si por un año exige un 50, después baja un poco más, sube, ¿cuál es la forma? Porque, claro, yo en un crédito lo entiendo, pero esto que se supone que se va a cobrar como contribución, porque ahora le cambiamos los nombres a las cosas, ya no son impuestos, son contribución y les ponen otros nombres, ¿cómo se va a cobrar eso? Porque ahí yo no lo entiendo. ¿Recuperación? ¿Cómo es? Gracias, diputado Romero. Subsecretario. Gracias, presidente. Respecto a la duda sobre cómo se traslada el uso flexible del instrumento luego a la retribución de las personas, como señalé, está adelante en el proyecto, en específico en el artículo 16. Puedo leer, también es parte de las indicaciones que hemos presentado. Voy a leer, en el caso de las personas beneficiarias que hayan utilizado el instrumento por un porcentaje inferior al 100% del financiamiento, el monto que le corresponderá pagar será equivalente al porcentaje por el que se lo solicitó el instrumento, aplicado al monto que le correspondería pagar según lo regulado en los incisos precedentes. En el caso en que en distintos años se hayan solicitado diferentes porcentajes del instrumento de financiamiento, de conformidad a lo señalado en el artículo 9, se calculará y aplicará el promedio de dichos porcentajes ponderado por el promedio en que se hayan solicitado. Ahí está resuelto. Bien, vamos a poner en votación, secretaria, este artículo 9, ¿no? Sí. No hemos avanzado nada, pero hemos hablado mucho. Está bien, pero esta es la primera, claro, la primera. ¿El Ejecutivo? Ya. O sea, sí, las indicaciones, lógico. A ver, diputado Mellado, diputado Mellado. Pregunto, no hay ninguna, le pregunto al ministro de Seguridad, no hay ninguna manera de cambiar la redacción del punto C del artículo 9, producto de que lo dejen al arbitrio del alumno y su familia al subir o bajar sin tener solo el tema socioeconómico. Pregunto para no rechazarlo. Gracias, diputado Mellado. Subsecretario, no sé si... Bien, está respondido dentro de todo el debate. Ponemos en votación. Entonces, presidente, habría que pronunciarse primero sobre las indicaciones. Sí, sí, colega. Primero sobre las indicaciones que son del Ejecutivo. Página 13 del comparado. Entonces, la primera indicación, la letra A es solamente un tema formal. La letra B, entonces, como yo la leí antes, que se agrega e indicar el porcentaje en la ley completa de financiamiento que se desea solicitar. Con todo lo que ahí señala la letra B. Ya. Agregando la palabra B. Sí. Básico de matrícula. De matrícula. Ya. En la letra Estamos en la B, página 13, sí. Indicación del Ejecutivo. Bien, en votación, secretaria. Sí. Señor Bianchi. Es que voto al final, ¿no? Ay, sí. Es que siempre lo... Gracias por el cariño. No, perdón, porque estoy acostumbrada. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. ¿Tuviste una hora acá? Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señora Serrano, señorita Serrano. Presidente, señor Bianchi. Entonces, son 12 y 1 en contra.
Bien, 12 el a artículo favor. La 9 letra- queda aprobado con 12 votos a favor y un voto en contra. La letra B. La letra B. Solamente la B. Sí. Ahora vamos a la letra C. Ya. No es necesario leerla porque usted ya la conoce, ¿no es cierto? La letra C. Señor Cifuentes, Necesito argumentar porque yo me voy a abstener en esta letra porque si bien entiendo el espíritu del Ejecutivo, creo que la redacción es demasiado amplia porque habla de cambio en sus condiciones socioeconómicas. No habla de una disminución o una baja o un detrimento, digamos, en sus condiciones socioeconómicas. Así es que realmente no entiendo, a pesar de que entendí la explicación que dio el subsecretario, pero no entiendo la redacción. Así que me abstengo, presidente. ¿se abstiene entonces, diputado? Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Yo hubiera querido que se hubiera redactado de mejor forma esta indicación para que hubiera servido efectivamente a la libertad del estudiante que va a ingresar. Creo que cercena la posibilidad de manejar el FES, no estamos hablando de gratuidad, de esos deciles 7, 8 y 9 que van a postular y que efectivamente acá solamente les van a producir que puede ser cada día más bajo, pero no más alto si cambian su propio deseo. Por lo tanto, rechazo. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Espere. Señor Sauerbaum me dijo en contra, ¿no es cierto? Sí. Y señor Sepúlveda a favor. Ahí está. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señorita Serrano. Presidente. Sí, brevemente, yo espero que se mejore esta redacción. Por lo tanto, voy a abstenerme con la posibilidad de que esta redacción se pueda mejorar y quede mucho más clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 2. No alcanza. Sí. Se ha rechazado por no haberse alcanzado el quórum de votación. Bien, se rechaza entonces con Esta letra. letra C. Letra C. C. Queda rechazada. Y ahora entonces el artículo 9, solo con la indicación que es la letra B, aprobada. Sí. Señor Cifuentes, señor Cuello, señor Donoso, señor Mellado, señorita Rojas, señor Romero, señor Santana, señor Sauerbaum, señor Sepúlveda, señor von Mühlenbrock, señorita Yomans, señorita Serrano, presidente. A favor. 8 a favor y 5 en contra. Aprobado. el Bien, pacto. queda aprobado con 8 votos a favor. Continuamos, secretaria. Siguiente, en la página siguiente hay un artículo nuevo que propone el Ejecutivo como artículo 10 para incorporar el siguiente artículo 10 nuevo. Es a continuación de lo que acabamos de aprobar. Con lo siguiente texto. Artículo 10. Cupo para estudiantes que accedan al instrumento. Las y los estudiantes que anualmente accedan al instrumento de financiamiento por primera vez podrán hacerlo conforme a las siguientes cantidades. 1. 56.000 podrán acceder al instrumento por el 100% del financiamiento. 8.000 por el 75% del financiamiento. 16.000 por el 50% del financiamiento. En caso de que la cantidad de nuevas solicitudes para acceder por primera vez
al instrumento de financiamiento exceda los cupos señalados en el inciso anterior, el servicio asignará el instrumento de acuerdo a criterios de priorización basado en la situación socioeconómica de los y las solicitantes conforme a que lo disponga el reglamento de esta ley. Para efecto de este artículo, se entenderá que solicitan el instrumento por primera vez las personas que realicen un cambio voluntario de carrera en los términos a que se refiere el inciso primero del artículo 12. Está en la página siguiente, subsiguiente. Sí. Diputado Mellado. Presidente, en la discusión inicial, ustedes se acuerdan que incluso, no sé si el diputado Alexis Sepúlveda también lo anunciaba, de las cantidades del 75% y del 50%. O sea, estamos hablando de un tope de 80.000, ¿cierto? Pero la distribución del tope de 80.000 nos parece que no está bien, porque colocan solo 8.000 en el 75% y 16.000 en el 50%. Entonces, ¿bajo qué parámetros creen que van a pedir menos en el 75 y más en el 50? ¿Ya? Y así sucesivamente, porque los cambios también no se van a poder hacer, porque si se hubiera aprobado el artículo anterior, entonces quiere decir que de los 56, si la mitad hubiera pedido el 75, el segundo año no habrían cupo. Entonces, es un tema, si nos puede explicar. Diputado Mellado, diputado Cifuentes. Sí, para agregar a la consulta del diputado Mellado, ¿por qué no se piensa en una flexibilización al interior de la cuota que se puede hacer después de una revaluación terminada la primera postulación, digamos? En el sentido de dejar incorporar aquí el criterio de flexibilidad que luego recoge el reglamento, pero si no, van a quedar estancados porque no van a poder mover ni una para un lado, como está redactado aquí el artículo. Entonces, ¿por qué no mejor dejar una indicación de flexibilidad que resulte, ¿no es cierto?, de lo que establezca el reglamento una vez finalizada la primera etapa de postulación? Eso, presidente. Gracias, Ricardo. El subsecretario. Gracias, presidente. Quisiera entregar más antecedentes de por qué son estas las proporciones en los cupos que se establecen en el uso del instrumento. Antes quisiera plantear que establecer un tope en las tasas de uso es muy relevante a efectos de la estabilidad fiscal de este mecanismo, nos entrega certezas para que en el futuro podamos tener claridad respecto de al menos alguna de las variables del impacto fiscal de nuestra propuesta en el medio y largo plazo. Los cupos para cada una de las modalidades de uso están formulados a partir del análisis del uso histórico de los beneficios estudiantiles. Es decir, nosotros establecemos cuánto la gente usa de los determinados beneficios en virtud de determinados montos. Cuando se discutió la necesidad de flexibilizar el uso del FES, el argumento fuerte que se propuso es que los sistemas que tenemos hoy día en régimen, tanto el CAE como el Fondo Solidario, pueden usarse en una menor proporción de tal manera de combinar, digamos, gasto público y gasto privado. Si uno examina la distribución de esos usos a lo largo de los últimos años, se va a dar cuenta que hay determinada cantidad de uso del 100%, determinada cantidad de uso en torno al 75%, determinada cantidad de uso en torno al 50%, y lo que hicimos nosotros fue dar un resguardo de un poquito más, digamos, distribuir el delta respecto de los cupos y los actuales beneficios estudiantiles. Es decir, recuerden que si nosotros hiciéramos una paridad 1 a 1, digamos, todo CAE o toda persona con beneficio que no es gratuidad, respecto a una persona con FES, los cupos FES tienen más disposición, o sea, podría crecer el sistema de ayudas estudiantiles. Entonces, eso también está distribuido de tal manera que pensamos la distribución ya previa que viene de ayuda y de combinación entre aporte privado y aporte público tendería a sostenerse en el tiempo. Así que esta es la razón por la cual son estas las distribuciones que hay en los cupos y creemos que debiesen estar adecuadamente formulados para la realidad, toda vez que hay distintos perfiles de personas que van optando por estos distintos perfiles también de uso de los beneficios estudiantiles.
Gracias, subsecretario. Diputado Mellado. La banca tiene, abajo dice, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidad futura. O sea, lo que pasó en el pasado no significa que va a ser en el futuro el mismo comportamiento. Es un dato, ¿cierto? Pero yo estoy con el diputado Cifuentes. Yo creo que es importante hacer un monto para que se vaya distribuyendo de acuerdo al primer llamado y pueda generar una holgura, si no van a quedar, y nosotros como diputados vamos a fiscalizar de que por qué razón se pasó del 6.000, ¿ya? Del 8.000 al 8.001, ¿ya? Y por lo tanto porque está aprobado solamente 8.000 en el 75%. Yo creo que tiene que haber una flexibilidad, como dice el diputado Cifuentes. Gracias, diputado Mellado. Diputado Romero. Presidente, claro, es que lo que creo entender que en el fondo, claro, este es el año inicio, esta proporción. El problema van a ser los años posteriores si se produce algún cambio, es decir, si no tienes más cupos para los años siguientes, se tendría que mantener esta proporción permanentemente, por lo tanto, la posibilidad de que se pudieran efectuar cambios, o por la variable socioeconómica, que probablemente el gobierno va a insistir en eso, o por la posibilidad de que se le entregue libertad al estudiante de cambiar la proporción de ayuda, no seguiría cumpliéndose para adelante. Es decir, no sé si tienen estudiado qué pasaría o qué cambios se podrían producir eventualmente a partir del segundo o el tercero o el cuarto o el quinto año. Es decir, esta proporción no se podría mantener rígida a menos que se estableciera en algún artículo que para los cambios que pudiera realizarse este instrumento se deberá mantener siempre esta misma proporción de ayuda, digamos, o esta misma proporción que ustedes señalan. Entonces, porque ahí si no, no se lograría entender el tema. Eso, presidente. Gracias, diputado Romero, don Agustín. Dígame, ministro. Dele usted la palabra a la directora. Directora. Muchas gracias por la palabra. Quizás no entendí bien lo que la pregunta del diputado Romero, pero el artículo habla efectivamente de los estudiantes que acceden por primera vez, pero no dice que esta distribución es solamente por primera vez, sino que es la distribución que se permanece en el tiempo. Esta distribución permite del orden de los 280.000 beneficiarios por año, porque se van acumulando los 80.000 del primer año, los 80.000 del segundo año, pero la distribución de esto sigue siendo la misma. El artículo se refiere a la primera vez solamente porque son los estudiantes que por primera vez acceden al colegio. Aclara bastante mal punto. Diputado Mellado. Pero tenemos un problema. Sí, la misma directora lo dijo, tenemos un problema, es el primer año la distribución y el segundo año sí cambia la distribución. Si los que tienen 100% bajaron a 75, no vamos a tener cupo. No, pero es que es lo que usted está explicando. Es una distribución 80, pero la distribución dentro de los cupos, o sea, los cupos dentro de esto es donde no está claro, digamos. A ver, mire, voy a dar las últimas palabras y vamos a someter en votación. Vamos recién con 2 artículos, ¿no? Son las 4:20. Diputado Romero, don Agustín. Presidente, es que si es como dice la directora de presupuesto por su intermedio, significaría entonces que no tiene ningún sentido fijar esta distribución. Porque en el fondo da lo mismo si después, por así decirlo, se produce cualquier cambio al interior. Yo entiendo que para efectos de los cálculos financieros se hizo esta distribución, si no, no entendería por qué se han asignado cupos para 100, para 75 y para 50. Por lo tanto, si después va a cambiar, no veo la razón, un poco lo que decían los diputados acá, que se mantenga esto como algo más abierto, digamos. Gracias, diputado Romero. Directora. Bueno, el subsecretario explicó cómo se calcularon los distintos tramos en función del comportamiento que hoy día se observa, no solamente hoy día, sino que en el tiempo se ha observado de los requerimientos de financiamiento. Lo más cercano a que uno podría decir que es un estudio de mercado de cómo funcionaría la herramienta en el régimen. Entonces, efectivamente, y para que no quepan dudas, los cupos se mantienen durante cada uno de los años en esta proporción. Entonces, si hay movimientos de gente que se cambia del 50 al 75, igual al año siguiente la generación que accede por primera vez al FES va a tener esta misma distribución de cupos, entonces van a estar asegurados que existan tantos cupos para el 75, para el 50, etcétera. Esto es cada año, cada cohorte va a tener esa misma distribución.
Bien, la última palabra, diputado Mellado. Sí, para Don quedar súper claro, porque lo que la directora entonces está diciendo, y concuerdo con el diputado Romero ahí, es que para el primer año están los cupos de 80.000, de 56.000 de 100%, 8.000 del 75% y 16.000 del 50%. Para el segundo año ya no es esa la distribución para el segundo año, porque cada uno se puede mover como quiera, donde quiera, en los tributos. O sea, van a estar los mismos 80, pero distribuidos en donde sea la tasa de corte. Esa es una pregunta, porque si ellos van a moverse en distinto, porque rechazamos el artículo, por lo tanto, pueden moverse en estos momentos, ¿cierto?, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, el tema es si efectivamente en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, es libre el movimiento y esta tabla es solamente para el primer año. Subsecretario, no sé si... sí, antes de la directora, diputado Cifuentes. Yo quiero hacer un llamado aquí a la flexibilidad. De verdad, me parece que estar discutiendo esto, que es una cosa que es un aporte al proyecto, indudablemente. Que le entreguemos al Ejecutivo que redacte en un reglamento la posibilidad de evaluar la primera postulación para establecer una redistribución, a mí me parece de una racionalidad básica. Entonces, ¿por qué no abrirse a incorporar una pequeña modificación que diga que habrá en el reglamento, ¿no es cierto?, una evaluación después de la primera postulación que hará, de ser necesaria, una modificación? Eso no veo cuál es la... Y aseguramos además de que el Ejecutivo tenga las herramientas como para no tener que volver al Congreso a modificar el artículo si es que la realidad así lo permite. Yo comparto el juicio absolutamente del colega Cifuentes. No sé si el Ejecutivo está en disposición o no, ministro, para dar respuesta a la consulta del diputado Cifuentes y de los demás diputados que han intervenido en esta materia. Sí, presidente. A ver, dos cosas. Primero, estamos en una discusión que no tendríamos si es que no se hubiese rechazado la literal C del artículo anterior. Solo quiero señalarlo porque como que caímos no espontáneamente en este debate, sino que caímos deliberadamente en este debate. Quiero advertirlo nada más para que lo tengamos súper claro. Dicho eso, obviamente que estamos disponibles, presidente, a acoger lo que nos plantea el diputado Cifuentes. Eso implica, obviamente, que tenemos que presentar una indicación para esos fines, porque en la creación de un reglamento... Podemos votar la indicación al referéndum, exactamente. Pensando que eso iba a plantear como propuesta. Solo que uno no sabe cuáles son las dinámicas de cada comisión. No, está bien, pero aquí, claro, no se vota al referéndum, pero entendiendo que viene una indicación comprometida en la línea de lo que aquí se ha solicitado, podemos votar perfectamente el artículo y la indicación vendrá después y votaremos la indicación. Lo que estamos votando es el artículo. Por lo tanto, no estamos votando al referéndum. Lo que estamos solamente haciendo fe de que viene, ¿no es cierto?, una indicación tal cual aquí se ha solicitado, pero vamos a votar el artículo. Y luego a este artículo se le va a agregar la indicación que aquí se ha sugerido. Es eso, ¿ah? ¿Habría acuerdo? Sí. Bien, ponemos entonces en votación el artículo, secretaria, si no estamos agregándole nada. Solo el artículo. Ahora eso lo traes mañana, ¿cierto? Permiso, presidente. Le pregunto, señor ministro. Ministro. ¿Va a ir seguro a este artículo? Eso es importante. Sí. Al 10 nuevo. Este es el más indicado. Ahora podría ponerlo en cualquier otro artículo. Sí, claro, por eso le pregunto. Si no vota... Sí, pero por eso, para que quede claro, porque si es a este artículo... No. No, está bien. A ver, puede venir a este artículo como a cualquier otro artículo. Se puede reabrir el debate de nuevo. También. Buena Por sugerencia. eso le pregunto. Bien. Transitorio. Porque el transitorio mandata el plazo para crear el reglamento. El reglamento luego queda creado y... No, mire, a ver, perdón. Diputado Cifuentes, me pide la palabra, tiene la palabra. Es que no puede, sobre la discusión de la indicación. Yo lo que digo es que tiene que ser exclusivamente a este artículo y no en uno transitorio porque la norma es permanente. ¿Ok? De acuerdo. Volvemos a compartir, por lo tanto,
Podemos votarlo mañana, pero estamos haciendo fe en que esa indicación viene. Y hay dos opciones. Se vota mañana con la indicación o se vota hoy día. La Secretaría me pide que la votemos mañana con la indicación. Estimada colega Gael Llomans. Presidente, puede ser esa opción o un nuevo artículo permanente, que puede ser un bis o algo por el estilo. Y está bien. No, mire, yo creo que está superada la discusión con la indicación que se trae y la Secretaría, para efectos de lo reglamentario, señala que es conveniente que esto se vote mañana con la indicación y yo hago fe de esa sugerencia, entendiendo que mañana solamente con la indicación se va a sancionar. Y pasamos al siguiente artículo. Gracias a los colegas por los aportes. Ya. Ahora, Gran aporte. correspondería el artículo 10, el actual 10, voy a seguir con el mismo número que está en el comparado. La cobertura del beneficio y se dispone el financiamiento de la duración nominal de la carrera más un año adicional. Detalla casos de continuidad de estudios de nivel técnico o de bachillerato a profesional. Eso es lo que hace el artículo. En la página 15, el artículo 10 actual de la cobertura del beneficio. Cobertura del beneficio, el instrumento financiará la educación Ese. superior, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una indicación del Ejecutivo que es un tema de cambio de números, presidente, una cosa formal que hace la Secretaría. Ya, perfecto. Sí. Entonces pongámosla en votación, por favor. Rápidamente. Ya. Es bastante largo, pero no sé Pero si bueno, hay que hacerlo. lo va a explicar. Lo Página explicaré. 15, Ricardo. Que lo explique el Ejecutivo. Si quiere lo leo, pero Sí, como te quiera. vamos a leer la petición suya. Lo leo. De hecho, El diputado Mellado. Diputado Mellado, primero déjeme que leamos el artículo, ¿se le parece? ¿O sobre el artículo va a hablar? Déjelo que lo leamos, que así ha sido solicitado, y luego entramos a las iluminaciones que puedan bajar acá y llegar a... Ya. Cobertura del beneficio. El instrumento financiará la educación superior de las personas beneficiarias hasta por un año adicional a la duración nominal de la carrera o programa de estudio respectivo, contabilizado desde el ingreso de la o el estudiante al programa, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 21 de la presente ley. Abajo ustedes tienen la referencia. La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudio y los procesos asociados a la titulación o graduación de las y los estudiantes. Dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior a la Subsecretaría de Conformidad a las normas vigentes. Para la determinación de la cobertura máxima del beneficio en el caso de las y los estudiantes que se encuentren en la situación a que se refiere el párrafo segundo del numeral 3 del artículo 8, que está abajo también el supuesto, la duración nominal de la carrera se establecerá de acuerdo con lo siguiente. 1. Se considerará la duración nominal de la nueva carrera o programa de estudio, descontándose el total de tiempo que la o el estudiante haya cursado en la carrera técnica de nivel superior de forma gratuita o con el instrumento financiamiento regulado en la presente ley, salvo lo convalidado en la nueva carrera en los casos que proceda. Segundo, en los casos que la nueva carrera o programa corresponda a un área de conocimiento afín al anterior, la duración nominal del programa técnico de nivel superior se sumará a aquella que la carrera o programa en que prosiga la o el estudiante, descontando los semestres o su equivalente convalidados en la nueva carrera. Se entenderá que la nueva carrera o programa corresponde a un área de conocimiento afín si en esta se convalidan al menos 2 de los semestres cursados previamente o su equivalente según lo disponga el reglamento. Para el caso de los programas de formación inicial general, tales como bachillerato u otros equivalentes conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se entenderá incorporada a aquella de la carrera o programa de estudio en que prosiga la o el estudiante. Esto procederá siempre que las y los estudiantes se matriculen en otra carrera de la misma institución
que tenga continuidad de estudios con el programa de origen, lo que se producirá en los casos en que en la nueva carrera se convaliden al menos 2 de los semestres cursados previamente o su equivalente. Bien, sobre el artículo, diputado Mellado me había pedido la palabra. Sí, me quedo en la primera parte. El instrumento financiará la educación superior de personas beneficiadas hasta un año adicional de la carrera nominal. Esto está valorizado en qué porcentaje de los estudiantes que se van a adscribir al FES, ¿ya?, estiman que van a tener un año adicional de la carrera. O sea, está eso dentro de la valorización que se hizo, porque no fue la presentación, digamos. Entonces, aquí dice que se da la posibilidad de que se financie, pero ¿qué porcentaje es y cómo está eso explicitado en los flujos que nos han presentado? Gracias, diputado Mellado. Directora, para responder al diputado. Efectivamente está considerado la duración promedio de las carreras, lo que hace el modelo, como se explicó ayer. Además de, ¿se recuerdan? Ayer vimos una parte del modelo que hablaba de esta matriz de 50.000 por 11 y lo que se calcula, cuáles son las variables que dan origen a esa matriz de 50.000 por 11, es la categoría de las carreras, son 11 categorías de carreras distintas, y además también de la duración, la distribución de la duración de cada una de esas carreras. Así que está contemplado de manera probabilística que el estudiante se demore un año más en egresar de la carrera. Gracias, directora. Diputado Romero, ¿no? ¿Alguien? Diputado Cifuentes. Solo para ratificar, presidente, cuando se dice egresan del programa de estudios, se menciona aquí que están considerados los tiempos adicionales, ¿no? Para la tesis, la memoria, el grado, lo que sea, digamos. ¿Eso va a quedar especificado en un reglamento? Porque aquí se dice que va a ser materia de informe de cada una de las... dicha duración nominal será informada por las instituciones de educación superior a la Subsecretaría de conformidad a las normas vigentes. ¿Qué ocurre si eso está en la página 15, segundo párrafo, la parte final del segundo párrafo? Entonces, la duración nominal finalmente va a estar determinada no por solo los cursos, o el haber egresado de los cursos formales, sino también por los procesos que son complementarios, digamos. ¿Qué ocurre si la universidad que va a entregar estos antecedentes no son aprobados por la subsecretaría en este caso? Gracias, diputado Cifuentes. Don Ricardo, subsecretario. Respecto a por su intermedio, presidente, la duda del diputado Cifuentes, lo que pasa es que no hay una discrecionalidad de la subsecretaría en esto, sino que hay normas que están determinadas respecto a una estructura de título y grado. Por ejemplo, una carrera universitaria con licenciatura no tiene un límite determinado de tiempo, razón por la cual, por ejemplo, en el caso de las medicinas duran un poco más. Solo los títulos técnicos tienen contabilizada una determinada cantidad de horas que nosotros tenemos que verificar. Por ejemplo, supongamos que usted propone una carrera de naturaleza técnica, hay que verificar que la cantidad de curso y todo eso constituyan una determinada cantidad de horas, que eso debe demostrarse, pero no hay un uso discrecional de aquello por parte de la subsecretaría, sino que establece su adecuación a la normativa de títulos y grados que tenemos, que establece esto, y para ser muy claro que es importante que los tiempos en titulación estén incorporados en la duración nominal, porque de lo contrario lo que se produce es una especie de egreso sin titulaciones. Hay casos de eso infinito, y por eso las titulaciones están incorporadas en los tiempos de duración nominal, de tal modo de que el financiamiento sea al proceso completo. Diputado Cifuentes. Sí, solo para dejarlo explícitamente establecido. Por ejemplo, la carrera de Derecho, ¿no es cierto? Termina el estudiante, egresa de los cursos,
pero después tiene que dar el examen de grado, ¿no es cierto? O hacer la práctica donde le indique la corporación de asistencia, ¿no es cierto? Pero esos no son pasos consecutivos e inmediatos. La corporación puede tomar algunos meses en darle la práctica a ese alumno, ¿no es cierto?, porque no tiene cupo, y después el alumno puede tomarse varios, incluso un año o dos, en dar su examen de grado. ¿Cuál es el tratamiento que se va a hacer en esos casos? Gracias, Ricardo. Subsecretario. Sí, es un presidente, y por su intermedio, presidente, a la duda del diputado Fuentes, es un tema que ha sido de discusión precisamente toda vez que Chile tiene una duración, yo diría, nominal y real de sus carreras bastante más larga que el promedio internacional. Se ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, con proyectos vinculados a la Corfo de Ingeniería 2030. Las civiles tendieron a pasar de 6 a 5, se ha hecho lo propio en medicina de 7 a 6. Y lo que ha ocurrido en el caso de Derecho y de muchas carreras también que tienen práctica es que el avance de no solo de la política pública, sino que la tendencia del sistema es a incorporar dentro del tiempo nominal los tiempos de titulación y de práctica, toda vez que de lo contrario las carreras se nos prolongan de manera infinita. Probablemente si nosotros no consideráramos, como lo hace nuestro sistema de beneficios estudiantiles, la titulación como parte de la duración nominal, ahí sí que tendríamos un problema mucho mayor, diputado. Por lo tanto, la idea es considerar los tiempos de titulación y de práctica dentro de la duración nominal. Ahora, las universidades están en libertad, por ejemplo, si consideran que un tiempo de 5 años, por ejemplo, es insuficiente, la universidad puede decir, mira, mi carrera dura 6 o 7 años. Lo que pasa es que nos debe informar, de tal manera de que eso tenga una coherencia sistémica, digamos. Eso. ¿Se la aprobaría? ¿Y habría financiamiento para el 6º año? Sí, a ver, le responde al diputado para que... Diputado, por su intermedio, presidente, de hecho lo hay. La medicina dura 6 años. No, por ejemplo, porque nosotros no tenemos, a diferencia de otros países, un límite de año, porque, por ejemplo, podríamos establecer un profesional con licenciatura 4 años, como ocurre en otros países, y nosotros estamos avanzando, queremos avanzar hacia un modelo hacia allá. Pero no hay un impedimento, no una obligación normativa a la institución de educación superior. Por ejemplo, si aquellas consideran que su ingeniería civil, por ejemplo, dura 6 años, o que una carrera de Derecho dura 6 años, lo que pasa es que nos deben informar eso a nosotros. Claro, porque esto es muy importante, muchas gracias, presidente, porque la tasa de titulación oportuna se calcula, que es uno de los indicadores importantes de rendimiento de nuestro sistema, se calcula a partir de la duración nominal. Por ejemplo, si usted, una universidad, me informa que va a hacer una carrera de Derecho que dure 6 años, luego yo le considero la tasa de titulación oportuna en virtud de 6, no de 5 o no de 4, y en eso tiene libertad. Gracias, subsecretario. Diputado don Franz Sauermann. Sí. Presidente, una consulta al ministro, dos consultas. Primero, ¿un estudiante puede estudiar más de una carrera con este mecanismo? Y segundo, ¿qué tipo de contabilidad tiene una universidad estatal? Le doy un caso específico. Hace unos días nos llegó un WhatsApp contando una experiencia de una universidad estatal, no la vamos a nombrar, pero que un estudiante salió de la universidad con una deuda que nunca pagó de los años 90, y ahora esa misma universidad estaba postulando para ingresar a un curso. Y desde los años 90 hasta ahora nunca se lo cobraron y se declaró básicamente incobrable. Y resulta que esa universidad le dice, no, sabe que usted no se puede matricular hasta que no pague la deuda anterior. Entonces, por eso cabe la duda, porque contablemente pasaron 2 décadas, más o menos. Está más que prescrito, está más que cerrado, pero esa persona no se pudo matricular. Entonces, por eso tengo la duda respecto de cómo se castiga eso, o si no, finalmente, porque nunca se hizo el cobro y finalmente nunca se pagó. Ahora, si hubo ejercicio de cobro está bien, pero si no, está prescrito nomás, pues puede seguir estudiando. Bueno, diputado Mellado y luego... Sí, es que para seguir la misma línea del diputado Sauermann,
En el tema de los estudios, dado que cada día el estudiante que sale ahora a la universidad quiere seguir estudios de un magíster hacia arriba, digamos, no salir todavía, no terminar de estudiar hasta terminar con un magíster. Incluso muchas carreras están acortándola para poder salir con magíster, ¿cierto? Desde lo mismo. En esa adecuación, ¿también va a estar incluido o solamente la carrera matriz de este tema y los otros van a quedar fuera? Subsecretario. O ministro, no sé si no. Bueno, presidente, muchas gracias por su intermedio. Señalar que aquella situación específica que plantea el diputado Sauerman, si quieren, nos la plantean de manera específica para poder mapearla y ver qué se puede gestionar ahí. Señalar que en este mismo proyecto se introduce la posibilidad de las universidades del Estado de hacer condonación de las deudas que tienen a su favor, toda vez que como una condonación es una pérdida patrimonial, las universidades del Estado están imposibilitadas de hacerlo. Y es muy importante, puesto que tener ese instrumento lo que va a hacer es va a permitir que mucha gente pueda ponerse al día de tal manera de aumentar el flujo. La Universidad del Estado nos han planteado sistemáticamente, no solo a nosotros, sino a distintos gobiernos, la necesidad de avanzar en esta dirección, puesto que va a permitir aumentar la capacidad de recaudación de las universidades del Estado y a muchas personas ponerse al día. Porque a muchas personas hoy día no se pueden poner al día porque se han acumulado demasiado entre interés y capital y le va a permitir. Es muy importante eso. Y respecto a la segunda inquietud, la tendencia mundial es efectivamente en la educación para toda la vida a que los pregrados sean más generalistas y las especializaciones sean o microcredenciales o diplomados o magíster, que se vayan intercalando unos a otros de manera continua toda vez que las personas van a ingresar y salir muchas veces del sistema educativo. Y nosotros estamos avanzando en esa dirección a través de otros instrumentos de política pública, tratando de facilitar eso. Y por supuesto, uno de los elementos que tenemos en conversación con las universidades, que esperamos, y si es necesario, estamos disponibles al estudio de modificaciones de este proyecto, es aquello. Es una de las cosas que estamos trabajando. Nos hemos puesto con el Consejo Rector un calendario de trabajo para tener de acá a finales de agosto un acuerdo más global respecto a este proyecto y otros, pero yo quisiera señalar que efectivamente avanzar hacia un pregrado más compacto nos va a permitir no solo generar una mejor digamos, un uso más eficiente de los recursos públicos, ponernos a tono con las tendencias internacionales, sino efectivamente llevar a lo que señala el diputado Mellado, toda vez que por razones históricas nuestro pregrado de alguna manera incorpora lo que en otros países es un magíster. O sea, voy a decirlo en términos coloquiales, si usted estudia ingeniería civil en Chile, que tarda 5 años o 6 años en finalizarla, probablemente si usted viaja a España o Europa, se va a dar cuenta que los conocimientos que usted adquirió en la licenciatura en Chile, en Europa, son equivalentes a un grado de maestría, toda vez que allá por el proceso de Bolonia tiene pregrados de 3 o 4 años. Y eso es una característica que tiene el sistema chileno. Yo no sé si sobre el tema, ministro, usted quiere profundizar con algún ejemplo en particular. Sí. Poner un ejemplo tal vez práctico, ¿no? No, por supuesto, sí, al final, a ver, yo creo que es súper importante considerar que para efectos de poder ir ordenando también y haciendo efectivos los cobros que muchas veces las instituciones arrastran, sobre todo con el CAE, y de alguna manera esto lo planteó de hecho ayer el diputado Bianchi, se establece en el artículo 32º, ¿no? El 32º del proyecto, la facultad, primero, son 2 facultades. La primera es la de efectivamente declarar en pérdida algunos créditos que ya son incobrables, ¿no?, por parte de las instituciones. Y en segundo lugar, también facultar la condonación de multas, intereses y gastos de cobranza. Esto con el propósito también de sanear, por un lado, las finanzas de las propias instituciones que hoy día arrastran esa tremenda carga y peso, y que afecta, entre otras cosas, su acreditación y la posibilidad de generar endeudamiento y otros mecanismos de financiamiento que las instituciones habitualmente tienen. Y por otro lado, también de convertir parte de sus propias deudas de la cartera, que es un mecanismo equivalente al que estamos haciendo en este proyecto y que ha sido valorado, esta la parte transversal del proyecto, para que ellos puedan también hacer factible la cobranza de parte de esas deudas que hoy día son incobrables. Yo creo que eso es bien determinante también para efectos de lo que estaba planteando el subsecretario, presidente. Diputado Mellado. Para
El espíritu de la ley, ¿cierto? Y que quede claro y que los rectores que están mirando muy activos esta sesión, si nosotros vamos a emular lo que pasa en España con acortar las carreras de pregrado y terminar la carrera con un magíster, y eso se vende en la universidad, se vende entre comillas como un paquete, como un programa de estudio, aquí veo que va a quedar escrito que es la duración nominal de la carrera o del programa de estudio. O sea, por lo tanto, podría eventualmente una universidad generar una carrera de pregrado con posgrado junto, o sea, salir y estar adscrito a al FES, digamos, durante todo lo largo de la carrera, digamos, y que no tenga que hacer solo la carrera madre y después buscar otros financiamientos para seguir con el magíster. Muy bien. Vamos a poner entonces en votación. A ver, colega, mire, son 10 para las 5. Por lo tanto, esta va a ser la última votación que vamos a tener, pero voy a citar para mañana en paralelo la sala desde las 10 de la mañana. ¿Ya? Vamos a citar, si no, de lo contrario, mire, no, si esto puede parecer no bueno ahora, pero lo va a terminar agradeciendo mañana, si es que son las 5 o 6 de la mañana, cuando estemos a esta hora, si es que no le ponemos a esto una debida velocidad. Y yo, como presidente, no doy sándwich ni café, así que va a quedar sin nada. No, mire, vamos mañana a partir en paralelo a la sala para poder avanzar, sobre todo los compromisos que están contraídos hasta este momento por el Ejecutivo. Hay indicaciones que quedaron pendientes, más probablemente los temas que ustedes, dado el interés que han tenido en cada uno de los artículos, pueda conversarlo con el Ejecutivo antes de mañana y así partir mañana a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, ¿no? En paralelo a la sala. Así que 10 y media. Está bien, 10 y media, está bien, 10 y media de la mañana. Para poder votar. ¿Ah? Ya, mañana de 10 y media a 12 y media. ¿Ah? Y después retomamos en la tarde a las 3 de la tarde y ahí vamos viendo hasta el total despacho. Mañana vamos a ver, porque tampoco podemos obligarnos a lo imposible. Es decir, si mañana vemos que avanzamos poco, a eso de las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, obviamente que me va a obligar a tener que pedirles a ustedes la venia de poder trabajar y terminar de votarlo el martes siguiente. Porque, le insisto, o sea, esto de estar acá hasta la madrugada, por lo menos yo quiero hacer las cosas bien, hacerlo como corresponde, pero hagamos el esfuerzo mañana de la mañana y en la tarde tratar de avanzar lo que más podamos. Secretaria, vamos con la votación entonces de este artículo. Señor presidente, el artículo 10. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Señor Donoso. Señor Mellado. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Señor von Mühlenbrock. Señorita Yomas. Señorita Serrano. Presidente. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Ya. Entonces, 8 a favor y 5 en contra. Aprobado el artículo 10, presidente. Bien, queda aprobado entonces el artículo. Quedó acordado para mañana a las 10:30 de la mañana hasta las 12:30 y a las 15 horas, colegas, dependiendo del grado de avance que tengamos en la discusión, vamos a ir entonces definiendo, ojalá podamos sacarlo hasta el total despacho mañana a una hora prudente. Habiendo concluido la orden del día, se levanta la sesión.